Trigonometría. Las funciones trigonométricas. Ejemplo número 1. Si alfa es un ángulo agudo y C es igual a 5 y B es igual a 4, calcula los valores de las funciones trigonométricas para alfa y para beta usando las definiciones. El ángulo es alfa y este ángulo es beta. Primeramente, voy a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor del lado A, planteando que A es un cateto. De acuerdo al teorema de Pitágoras, el cateto es igual a la raíz del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Sustituyendo los valores de C y B, obtengo que A toma el valor de 3. Los valores de A, B y C los sustituyo en mi triángulo de referencia. Ahora, voy a utilizar las definiciones para encontrar los valores del seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, tomando en primer lugar el ángulo de referencia alfa, seno en alfa. Recuerda que con respecto a alfa, el cateto opuesto toma el valor de 3, el cateto adyacente es igual a 4. 5 representa la hipotenusa, ya que es el lado opuesto al ángulo recto. Si el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, tomando como referencia el ángulo alfa, el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa vale 5. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, tomando como referencia el ángulo alfa, esto será igual a 4/5, y la tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, será igual a 3/4. Usando las definiciones también para encontrar los valores del resto de las funciones trigonométricas, la cosecante, que se define como hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa es 5, el cateto opuesto es 3. Recuerda que el ángulo de referencia aún sigue siendo alfa. La secante, que se define como hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa es 5, cateto adyacente es 4, y la cotangente, que se define como cateto adyacente entre cateto opuesto, con respecto al ángulo alfa, el cateto adyacente es 4 y el cateto opuesto es 3. Ahora voy a hacer lo mismo de utilizar las definiciones para encontrar los valores de las funciones trigonométricas, tomando como referencia el ángulo beta. Beta. Cateto opuesto es 4, cateto adyacente es 3, hipotenusa es 5. El seno, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual a 4/5. El coseno, que se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, será igual a 3/5. La tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, tomando como referencia el ángulo beta, nuevamente, repito, cateto opuesto es 4, cateto adyacente es 3. La cosecante, que se define como hipotenusa sobre cateto opuesto, va a ser igual a 5/4. La secante, que se define como hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa entre cateto adyacente, serán 5/3. Y por último, la cotangente con respecto al ángulo beta, que se define como cateto adyacente entre cateto opuesto, el cateto adyacente al ángulo beta es 3 y el cateto opuesto es 4. Y aquí termina este primer ejemplo. Voy a dar paso al segundo ejemplo.